Capítulo 8. Accio Snitch. Primera lección de vuelo. Longbottom obtiene una recordadora de parte de su abuela. Se lastima en la lección de al caer de la escoba. Hutch lo lleva a la enfermería. Yo tomo la recordadora en el aire para burlarme de Potter. Potter me sigue y lanzo la recordadora. Él atrapa antes de caer al suelo, como si fuera una snitch. McGonagall lo ve y actúa como si no estuviera molesta cuando él en realidad lo hace el buscador de Gryffindor. Yo me pongo celoso. Has estado mirando esa página por más de media hora. El comentario de Granger no era de ayuda. Más tiempo que en tu ceremonia de elección. Eso le ganó una mirada fría de Draco, quien levantó la vista de su cuaderno gracias a su insufrible comentario. ¿Acaso toqué un nervio? De hecho, creo que es muy interesante el hecho de que el sombrero haya tardado tanto. Aparentemente se llama Hatstall. ¿Es que esa niña nunca se callaba? Está siendo grosera. Draco susurró. Y solo llevas a la mitad de la longitud del ensayo de pociones. ¿Qué está pasando contigo, Granger? Granger trató de poner una cara valiente, y luego su pequeña cara de ardilla se arrugó. La niña produjo de su pila de libros Quidditch a través de los tiempos, con un suspiro desesperanzado. Oh, es que no puedo soportarlo. Estas lecciones de vuelo mañana, es que no sé cómo voy a sobrevivirlas, y nadie me puede explicar cómo es que nos van a calificar. Draco, curiosamente, no sabía tampoco cómo iba a sobrevivir a la lección de mañana, pero no pensaba que el problema de Granger le ayudara a resolver si había una forma de evitar replicar el pasado sin quedar como el idiota al lanzar un juguete infantil y al mismo tiempo no destruir la línea del tiempo para que el buscador más joven del siglo sea seleccionado. Aunque no lo creas, no hay calificaciones. Draco dijo por experiencia, solo para ver que el lamentable pánico no se había ido de su rostro. Era ofensivo que una niña asustada de una maldita escoba nunca pareció asustada de su antiguo yo. Y leer sobre Quidditch no te va a ayudar, solo es la experiencia la que sirve. Granger se acercó susurrando curiosamente. ¿Has montado una escoba antes, Draco? Draco rió por lo bajo. Por supuesto. Presumió sin pensarlo. Soy el mejor de los sangre pura en mi año. Ese comentario solo le ganó una mirada fulminante en lugar de la mirada impresionada que esperaba. Comparada con Vince y Greg, Granger comprobó ser un público difícil. No es que tuviera interés alguno en ser su amigo, o incluso pasar demasiado tiempo con ella como con Vince o Greg. Tarde o temprano, ella comenzará a pasar tiempo con Potter y Weasley, y se olvidaría del Slytherin, con el que solía estudiar cuando llegó a Hogwarts. Oh, entonces todo está perfecto para ti. Granger susurró, su voz subiendo de tono y amenazando con molestar en la biblioteca. Tú creciste con magia, así que puedes sentarte a ver la misma página por media hora sin tener una sola preocupación porque sabes que tú no tienes que caer de tu escoba y quebrar tu cráneo. Pareció darse cuenta de que su voz comenzaba a alzarse y bajó el tono. Y realmente, de todo lo que he leído sobre métodos de transporte mágicos, las escobas parecen bastante arcaicas para el mago moderno, sin mencionar que el sistema de puntos de Quidditch es increíblemente desequilibrado. Granger. Draco suspiró, acercándose y cerrando la copia de Quidditch a través de los tiempos por ella. No vas a morir, lo juro. Si luces como si fueras a caer, prometo volar debajo y atraparte. ¿Está bien? No miento cuando digo que soy muy bueno volando. Un cosquilleo en su cuello le hizo voltearse para darse cuenta de que a pesar de hablar en voz baja, alguien los estaba escuchando. Alguien que los hizo quedarse mudo al verlos parado a menos de 1 metro, sosteniendo un libro de un estante que obviamente no leía. La imagen le hizo a Draco arrepentirse de no contarle a Severus la verdad en cuanto pudo. Hola, Potter. Draco arrastró las palabras. Un interesante libro, supongo. El rostro de Potter se tornó en un rojo Gryffindor. Lo siento, solo no pretendía escuchar. Es solo que también me estoy emocionando por las lecciones de vuelo mañana, murmuró, al tiempo de que dejaba caer su libro y salía corriendo a la biblioteca. Granger lo miraba de forma analítica. Para alguien famoso, es bastante tímido y humilde, ¿no? La chica musitó. Draco resopló. ¿Debería buscar hechizos de muérdago para ti esta Navidad? Ella no se sonrojó tanto como Potter lo había hecho, aún después de que comprendió, mirando al cielo molesta y golpeando a Draco suavemente con el Quidditch a través de los tiempos. No lo creo, solo me refiero a que es bastante ordinario. Ordinario, Draco dijo con una sonrisa de lado y levantó el libro. Plantas acuáticas maravillosas de Windward. Si el elegido va a intentar actuar como quiere con un libro para poder espiar a sus superiores intelectuales, debería escoger un libro más convincente para su charada. Lo último que debería estar haciendo era burlarse de Potter en frente de Granger, abriendo posibles brechas que entorpecieran la amistad que Potter necesitaba para mantenerlo al margen.
pero la forma en que Granger tuvo que cubrir su boca rápidamente para ahogar una carcajada y aún así sacudir la mesa de lo mucho que reía, como para que Madame Pince amenazara con echarlos, hizo difícil que se arrepintiera de su broma, incluso si la mal influenciaba. De lo que sí se arrepentía era de asistir a la clase de vuelo del día siguiente, sin tener un plan de ataque claro. El Severus en su mente le repetía: yo sí habría tenido un plan, yo habría sabido exactamente qué hacer, y te habría instruido, si no hubiera sido tan tonto para no contarme aún. Ignoró a su Severus interior, pensando que su espalda no sanaba completamente aún, pero sintió la ansiedad crecer en su estómago tan potente como el palpable terror de Neville Longbottom. Había parecido inofensivo en su cálculo al principio, si Potter comenzaba a jugar Quidditch en su primer o segundo año, pero volar en escoba era como había derrotado al colacuerno húngaro en la primera prueba de cuarto año. Un año extra sobre una escoba podría significar la diferencia entre un limitante escape y un Potter rostizado. Jaque mate. El señor tenebroso victorioso gracias a 2 dragones entrometidos, sin mencionar la forma en que los reflejos trabajados de un buscador podían añadir un segundo de reacción anticipada en un duelo. No. Hiciera lo que hiciera, tenía que lograr que McGonagall reclutara a Potter durante la primera lección. Si tardaba más tiempo no podría garantizar que ella o Oliver Wood querrían o tendrían el tiempo de cambiar la alineación de Gryffindor después de eso. Tenía que ser hoy. El sol brillaba en lo alto, y el cielo era demasiado azul en ese fugaz día de septiembre para lo que podía ser el precipitado final de las fuerzas del bien. Tenía un mortificante recuerdo claro de Hooch corrigiendo el agarre de su escoba la primera vez, pero después de tantos años como buscador de Slytherin, en esta ocasión no tenía nada que corregir. Aparte de ese detalle, el recuerdo de la clase se desenvolvió como si lo hubiera estado observando recostado desde un pensadero. Ahí estaba el marcado golpe de la escoba en su pluma cuando él dijo «arriba», junto con la de Potter que respondió un segundo antes, y luego Longbottom despegando sin razón alguna y yendo por las nubes de forma cómica. Draco aún tenía un problema para relacionar a este Longbottom con el asesino de serpientes. Si fuera una persona diferente, se habría sentido de mal al ver Longbottom caer sobre su trasero espectacularmente y romper su muñeca, sabiendo que tenía el conocimiento para prevenir tal accidente. Pero había salvado a Longbottom de primer incidente en pociones como un experimento, y tal vez como una forma de agradecerle por asesinar a la serpiente, y tal vez porque había crecido para ser guapo. No había nada de guapo acerca de Neville mientras cojeaba de vuelta al castillo, solo provocó que los Slytherin rieran a carcajadas, sin Draco como su líder. La burla era menos directa y violenta de lo que recordaba. Draco tomó la oportunidad de acercarse a Greg y murmurarle al oído: «Mira en el pasto, esa es la recordadora de Longbottom. Sería una pena si alguien la tomara y la mandara a volar, ¿no crees?» «¿Qué es una recordadora?», Greg preguntó sin comprender. Sus miradas atrajeron la atención de Pansy, quien parecía mirar a Draco de la misma forma en que usualmente hacía. Draco pensaba que se veía atraída por sus pláticas ingeniosas y su dominio social, cuando en realidad Draco podía escabullirse y apenas hablar con las personas y aún así lograr que Pansy lo mirara de la misma forma, lo cual era desalentador. Hacía ver que solo el nombre Amal fue lo que le impresionaba. Se sintió menos benévolo hacia ella cuando la chica se agachó y tomó la recordadora, girándola en su mano. «¿Qué es esto? ¿Una bola de cristal? ¿Para qué necesitaría esto el bebé de panzón chillón?» «¡Devuelve eso!», Weasley dijo ferozmente, y se abalanzó para arrebatarle de la mano de Pansy y abrazarla contra su pecho. Si no funcionaba influenciar a otro Slytherin, el plan B de Draco había sido recibir la bala a él y actuar como un bravucón, pero eso tampoco era una opción. «¿Cuánto tiempo creen que tendremos que esperar a que regrese Madame Hodge?», Granger preguntó al aire. «Tenía una pregunta sobre el tipo de madera en esta escoba». «¡Hey, chismoso!», Draco dijo a todo volumen, plantándose frente a aquella tierna cara de búho de Potter, con la mejor impresión de arrogancia que pudo improvisar. «Mencionaste que esperabas con ansias la lección de vuelo, ¿no es así? Pues esta es tu oportunidad, ¿por qué no lo intentas?». Tanto Potter como el resto de la clase lo miraron como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Un desafortunado efecto secundario de pasar semana y media solo entablando conversación con Severus, y pronto se dio cuenta, desgraciadamente, con Granger. Potter, como lo había conocido, habría esperado lo peor de Draco Malfoy, deseoso de enfrentarlo en cualquier reto que lanzaría en su cara, pero este Potter no tenía ninguna historia con él. Draco no era nadie para él. Pero fue la necesidad de hacer a Potter un buscador al instante, y no la absurda necesidad de tener la atención de Potter lo que lo hizo tomar la siguiente decisión. «Tu padre», Draco dijo, captando automáticamente la atención de Potter. «Tu padre era un famoso buscador de Gryffindor en Hogwarts. ¿Lo sabías? ¿Crees que heredaste su habilidad?» «¡Draco!», Granger se estremeció. «Será mejor que no estés pensando en volar sin la supervisión de Madame Hodge. Claramente, ella dijo que...». Draco sacó su varita.
Accio Snitch, invocó, concentrándose en el pequeño estante donde sabía que se encontraban las snitches de práctica dentro del armario de escobas, y solo tuvo que sufrir la mirada atónita de sus compañeros por un segundo antes de que un flash dorado llegara volando directo a su mano. Brown dio un grito y se agachó cuando la snitch pasó rozando junto a ella. ¿Qué dices, Potter? ¿Quieres averiguar qué tan bueno eres? ¡Draco Malfoy!, Granger dijo metiéndose entre los dos niños. Harry Potter, no piensen un segundo que van a... Draco inclinó su cabeza para dirigirle una sonrisita a Potter. ¿Sabes cómo funciona, no, Potter? El buscador atrapa la pelota dorada, la snitch. Yo la suelto y ambos intentamos atraparla. 2 de 2, buscador a buscador. Fácil, ¿no? Draco. Potter dijo lentamente. ¿Por qué quieres? ¿Cuándo vas a tener otra oportunidad de jugar este año? Draco mintió impacientemente y se pasó la snitch de mano en mano mientras Granger parecía tener humo saliendo de su cabeza. Extraño volar, y si voy a jugar, quiero jugar contra el mejor. Como hijo de James Potter, tú calificas, o al menos deberías. Draco intentó la frase que consideraba capaz de herir el ego de Potter. ¿Asustado, Potter? Sintió un emocionante sentimiento de que las cosas estaban yendo bien al ver la tenue luz posarse una vez más en aquellos ojos. El rostro de Potter lleno de determinación al responder justo como Draco esperaba. Ni un poco. Una patada al piso y estaba en el aire de nuevo, y Merlín había extrañado el cómo se sentía volar más de lo que pensaba. No podía recordar claramente la última vez que había montado una escoba. Posiblemente había sido en el cuarto de los menesteres cuando Potter lo salvó. No podía pensar en otro momento desde entonces. Azkaban no contaba con un programa extracurricular. «Vamos, Potter», Draco lo llamó, escuchando la emoción traicionar su voz, y rió por la fina claridad que los rayos del sol proporcionaban. Rió de nuevo al ver a Potter patear al suelo y unírsele. Granger continuaba llamándolos furiosa, tratando de detenerlos antes de que Madame Hooch regresara y encima gritara algo sobre los puntos de las casas. Pero el resto de la clase parecía emocionada, con Weasley gritando consejos y animándolos. Podría escuchar a los Slytherin hacer apuestas. Su fe en la habilidad de Draco era inconveniente, ya que no tenía intención de ganar. «Ok», dijo Draco, blandiendo la snitch para Potter de nuevo. «La atrapas, no hay más reglas. ¡Ahora!», y la soltó para que así volara libremente. Potter luchó por un momento con la idea de que debía hacer, pero cuando Draco aceleró para seguir el manchón dorado, escuchó el rugido del viento al traer a Potter detrás de él, tan natural como debía ser. Idealmente, Draco debió hechizar la snitch para asegurarse de que volara frente al ventanal de McGonagall en algún punto, pero no era como si supiera algún encantamiento para los movimientos de la snitch, o no habría perdido tantas veces ante Potter, así que esta improvisación tendría que ser suficiente. Sorprendentemente, le atrajo un sentimiento que creyó jamás regresaría, con los días infantiles de insignificantes enemistades y su obsesión por el Quidditch perdidos para siempre, zarpando por el aire con Potter, un borrón de rojo a su lado, cazando la snitch juntos. Los estudiantes miraban sin aliento cómo Draco volaba una marcada curva alrededor de una torre para seguir el camino de la snitch, bastante sencillo ya que no le había perdido de vista desde que la soltó, y después de que escucharon voces sorprendidas cuando Potter se mantuvo al margen, imitando lo que Draco acababa de hacer, aún más rápido. El corazón de Draco palpitaba en sus oídos. Sus sentidos antes inactivos despertaron al instante en su cuerpo, desde los más atrofiados de años atrás como buscador del Slytherin, o los que aún recordaban su cuerpo de juegos en el jardín de Theo. No pudo estar muy seguro, pero había entrenamiento dentro de él que lo mantenía siguiendo el dorado. Y por supuesto Potter, siendo el molesto perfecto individuo que siempre había sido, si una pista de práctica en su sistema seguía siendo mejor que él. Aunque eso no importaba por ahora, no había esa misma amargura hacia Potter sobrepasándolo, la cual nunca había desaparecido completamente. Aún en la ausencia de Potter, solo la adrenalina de la altura, la velocidad, Potter raspando el pasto en persecución de él, antes de que la snitch volara a lo alto, al fin, en dirección a la torre de McGonagall. Draco se lanzó al desafío, por supuesto, pero no creyó vencer a Potter, incluso si continuaba con ese clavado en picada hasta el final. Se retiró demasiado pronto, como para saberlo, y este era el talento innato de Potter en el Quidditch. Incluso Draco creyó que su volador chocaría contra el suelo y se ganaría una gran cantidad de heroicas cicatrices, pero Potter paró a 1 metro del suelo, tan brillante como la escarlata de un fénix volando debajo del sol, y se detuvo finalmente, poniendo ambos pies en el pasto con la snitch en su mano. «¡Harry Potter! ¡Nunca! ¡En todos mis tiempos en Hogwarts!». Ahí estaba, la profesora McGonagall, corriendo hacia ellos, luciendo tan furiosa como Draco esperaba, un enojo que disminuyó con lentitud una vez que vio a Potter, y Draco aterrizando elegantemente sin ninguna herida. Sabía que todo ese acto de McGonagall era solo eso, un acto,
Parcialmente falso. Es anciana confabuladora, asegurándose de que nadie notara que ya había encontrado al nuevo buscador de su casa. Severus solía quejarse de su fanática competitividad cuando llegaban a hablar del deporte. ¿Cómo te atreves? ¡Pudiste romperte el cuello! No fue su culpa, profesora. Silencio, señorita Patil. Pero Malfoy... Es suficiente, señor Weasley. Tenga por seguro que el señor Malfoy vendrá conmigo también. Dejen sus escobas, caballeros, y síganme. Draco miró de reojo a Potter en su camino de regreso al castillo, y se sorprendió de verlo petrificado por el miedo. ¿Acaso era la famosa valentía de Gryffindor? Pero Draco no le arruinaría la sorpresa del inesperado resultado de su transgresión. No sería él quien lo dejaría ir libre. Más valía que ese acto por parte de Draco también tuviera el deseado resultado de colocarlo en la categoría de personas odiadas por Potter, que era justo donde pertenecía. Era mejor no arruinarlo. ¿Y tú? McGonagall habló con intensidad. Tu jefe de casa ya ha sido informado de tu comportamiento e invocado para lidiar contigo. De alguna forma, Draco no pensaba que Severus le creería si le decía que había retado a Harry Potter a un juego de Quidditch para salvar al mundo.